Hoy, muchachos, yo les compartí al grupo una clase muy interesante que impartí esta tarde de corriente alterna de 2 horas. Espero la puedan visualizar. Para que alguien más se quiere conectar y empecemos. Habíamos quedado en el módulo de elementos y componentes eléctricos, precisamente en tableros eléctricos. Por acá voy a adelantar. Listo. Hicimos un resumen la última parte de la clase pasada, entonces empecemos con tableros de distribución. Pues realmente son cerramientos eléctricos que guardan o que se instalan allí los dispositivos que vimos antes, termomagnéticos, contactores, fusibles, DPS. ¿Sí? Y bueno, el conjunto de esos elementos interconectados allí le llamamos tableros eléctricos o gabinete. Ah, bueno, una cosa es el gabinete, que es el cerramiento, hace referencia al cerramiento metálico, y otra cosa es el tablero, que sería el cerramiento ya con todos los elementos interconectados. Se busca para cumplir criterios de diseño, de normativa, de garantizar un correcto funcionamiento de todos los elementos, de agruparlos, de la seguridad de los operarios también. Por eso es que se fabrican. Bien, hasta ahí vamos grabando. ¿Me escuchan bien? Listo. Este es un diagrama unifilar de un tablero. ¿Por qué se comienza por acá? Porque esta es la forma de entender para cualquier técnico que vaya a hacer mantenimiento, de entender cómo está configurado el tablero. ¿Sí? Pues no es lo mismo ver una cantidad de cables ahí interconectados a tener una secuencia aquí con un diagrama unifilar. Y si ustedes miran, ¿qué hay que identificar? Miren que hay un cuadro o un recuadro que encierra fusibles, ¿sí? Encierra termomagnéticos fusibles, vea. Este recuadro quiere decir que es el tablero. Y allá adentro hay unos fusibles, hay unos termomagnéticos y están pues, dibujados de forma ordenada. Y hay unas salidas, ¿sí?, indicadas para, por ejemplo, una salida de esas puede ser la cocina o el motor del jacuzzi. De los que tenemos jacuzzi en la casa, entonces lo protegemos con jacuzzi. O quienes tenemos nevecón en la casa, pues protegemos el circuito. ¿Qué hace de diferente un diagrama unifilar a un plano? Que su nombre, como lo indica, está representando con una sola línea las tres fases y el neutro prácticamente. Realmente las tres fases, ¿sí? Entonces, es una representación gráfica muy fácil de entender, muy fácil también de dibujar. A la final son líneas, cuadros y, como lo diría alguien que me enseñó a manejar AutoCAD, bolitas y palitos que nos permiten a nosotros identificar qué breaker, ¿sí?, qué breaker de estos maneja un determinado sector de la casa, sector de la industria, vaya alimenta otro tablero, ¿sí? O vaya alimenta un equipo en especial y lo protege. De hecho, si ustedes miran acá, los tableros tienen otro componente muy usual e identificativo que es el barra. El barraje se representa con una línea horizontal. Estas son barras de donde se desprenden los diferentes circuitos. Listo. Esos barrajes, por ejemplo. Ah, ¿no estoy mostrando pantalla? No, no puede ser. Sí, señor. Sí, sí se está presentando. Listo. Entonces, si ustedes ven, esta figura es el barra, esta que está indicando la manito acá. Y miren que hay tres barras, pero yo la represento con una sola línea. Ah, se me bloqueó.
Permítame ahí que entró en sindicato del computador. Pasa algo. Ya. Entonces, ese barraje es, aquí mira, aquí también se nota estas platinas gruesas que lleva un tablero, ¿sí? Se le llaman barras o barraje de distribución, ¿sí? Y lo que son tres fases se representa con una sola línea. Mírenla acá. ¿Listo? Con una sola línea. ¿Cómo yo le indico al dibujo que es trifásico? Si ustedes miran acá, hay tres líneas, tres rayitas perpendiculares y hay una rayita en el medio. Se está representando el neutro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los tableros eléctricos deben traer su diagrama unifilar en la puerta del tablero. Mírenlo acá, vean. ¿Sí lo ven? En la puerta detrás del tablero. ¿Para qué? Para que el técnico, cualquiera de nosotros que vaya a hacer revisión, por aquí también está, pues pueda saber qué maneja. Míralo acá, diagrama unifilar. ¿Sí lo ven? Hacerle seguimiento a una señal en particular, porque pues, yo tengo ahí muchos cables interconectados y no va a ser fácil entenderlo. ¿Listo? Básicamente, ¿de qué está compuesto un tablero? Del interruptor general, de las barras de distribución, ¿sí? Del diagrama unifilar y de todos sus componentes que estén interconectados, ¿sí? Siempre por abajo, señor, no, no, los retornos no se representan, ¿listo? Porque los retornos hacen parte de solamente para los bombillos. Sí. No, no llegan al tablero jamás. Ajá, listo. Entonces, iba en otra clase de diagrama unifilar, cuando los tableros son tableros de control, por ejemplo, tableros de control de motores que se le llaman CCM, deben llevar dos diagramas. Uno de fuerza, que es este de acá, por ejemplo, para un motor, con un arranque, este es una inversión de giro, motor al que se le puede invertir el giro, puede ser el motor de una grúa que sube y baja cargas, o el motor de un ascensor. ¿Qué es lo que hace el motor de un ascensor? Para bajar y para subir lo único que hace es invertir el giro, ¿sí? Y tiene que llevar un diagrama de control para que el técnico sepa cómo funciona y cuáles son las señales y qué elementos están interconectados. ¿Me repite, por favor? ¿Con control digital? Sí, pero bueno, es tema de otro COSAR. Sin embargo, les voy a mostrar un poquito. Con el KDE Simu, con el KDE Simu, yo puedo hacer esto que estamos viendo allí, lo puedo simular. De hecho, de hecho tengo ese mismo, pero no lo he podido localizar, no sé dónde me quedó guardado. Sí, aquí uno dibuja con ese programita esos mismos tableros y puede simular
la inversión de giro. Aquí en abrir, lo que pasa es que me quedó guardado fue el estrella triángulo. Sí. Miren cómo ese lo hice y tiene... ¿Qué es lo bueno de ese software? Sí. Es un pequeño software que trabaja la lógica, no es muy complicado, pero le permite a usted simular, sí, el funcionamiento de un diagrama de fuerza y de control antes de hacer las conexiones. Por ejemplo, mira, aquí le di simular, le di play, cierro el breaker, me llega energía hasta acá. Yo no cierro los contactores directamente. Sí, los contactores están representados por KM1, KM2, KM3, son los contactos de fuerza, eso lo vimos en contactos, en contactores, sino que con el botón de encendido enciendo. Pasa 2 minutos, unos segundos, ahí va a ser el cambio a estrella, a delta, digo. ¿Sí lo ven? Voy a apagar para que lo miren de nuevo. Enciendo el motor con este temporizador de acá, me cuenta, arranca el motor en estrella y hace el cambio a delta. ¿Listo? Lástima que no, no pueda, no detecte dónde dejé guardado el inversor de giro para que fuera el mismo. Este lleva 3 contactores. Si ustedes miran, puedo simular también la operación. Está cerrado estrella, de hecho se nota aquí por el punto común, y hace el cambio a delta. Y puedo simular una falla, una sobrecarga, hundiendo acá en el relé y me tendría que apagar el motor. Vamos a ver, de una. Apaga el motor y enciende un bombillito de color rojo, señalizando que hubo una falla, que el motor se sobrecargó, que hubo una falla por sobrecarga o sobrecorriente. Sobrecarga. ¿Listo? Restablezco el relé y vuelvo y cierro y enciendo. Arrancan estrella. Pasan unos segundos, de pronto no lo alcanzan a leer acá. Yo lo programé y cierra el otro contactor automáticamente. ¿Listo? Y bueno, tiene también que ver con contactores, con elementos que hemos venido trabajando, ¿no? No, pulsadores. De hecho, aquí hay un relé, que es un relé térmico. Hay pulsadores, hay contactores, los contactos auxiliares. Sí. Y estoy representando un motor de 6 puntas en un arranque estrella triángulo con su breaker, con su termomagnético, ¿sí? Y con su relé térmico aquí nombrado como F2. Luego les enseño a programar. En PLC les enseño a programar eso. ¿Listo? O en máquinas eléctricas también lo podríamos ver. Bien. ¿Hasta ahí respondida su pregunta? Listo, con gusto. De una vez le hacemos la introducción para que ustedes se queden hasta el noveno módulo. El octavo es PLC. Bien, tenemos entonces la clasificación de los tableros según su ubicación y función y según el uso de la energía eléctrica que vayan a hacer. Entonces empezamos por los tableros generales. Sí, son los tableros principales de las instalaciones. En ellos estarán montados los dispositivos de protección maniobra que protegen los tableros alimentadores y que permiten operar sobre toda la instalación al interior o en forma conjunta o fraccionada. ¿Sí? Es el papá de los pollitos que va a comandar los otros tableros, que jerárquicamente comanda toda la instalación. Se le suele llamar TGD también, ¿sí? O tablero principal, ¿sí? Al resto de tableros, ¿sí? Se le puede llamar TGA, tableros generales auxiliares o también tableros alimentadores y son los tableros que serán alimentados desde un tablero general o principal y desde ellos se protegen y operan subalimentadores que alimentan tableros de distribución. ¿Sí? Es como una jerarquía
que hay a la hora de diseñar la instalación eléctrica, ¿sí? Yo no, si la instalación eléctrica industrial mía es muy grande y, y el sector o el local es muy grande, de varios metros cuadrados, cientos de metros cuadrados, pues llevar todo hasta un solo tablero no tiene sentido, ¿sí? Entonces lo que hago es construir un tablero general que comande otros tableros parciales, también se le pueden decir parciales, y estos a su vez, o bien sea, van directamente a los circuitos o comandan tableros de distribución de breakers. Es como uno diseña la instalación, ¿sí? Luego vienen los tableros de distribución, ¿sí? Que son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en que está dividida la instalación o una parte de ella. Pueden ser alimentados desde un tablero general o desde un tablero auxiliar, ¿sí? General auxiliar, o directamente desde el empalme, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, este puede ser el tablero para un container, ¿sí? Y era muy usual, por ejemplo, cuando se va a instalar un container con un equipo especial o un container oficina, pues que llegue un cable acá, alimente el tablero y de ahí los diferentes circuitos, que el aire acondicionado, que los dos aire, sí, que el circuito de cómputo, que el circuito de alimentación. ¿Sí ven? Voy repartiendo jerárquicamente. Sí, voy repartiendo jerárquicamente la instalación. Hay también, de hecho, tableros de paso, que son tableros que contienen fusibles cuya finalidad es proteger las derivaciones por su capacidad de transporte. No pueden ser conectados directamente al alimentador, sí, o línea de distribución. De hecho, hay tableros que solamente tienen barraje y de ahí yo me desprendo. Es para armar eh, como si fuera un árbol, ¿no? Está el tronco, están las ramas gruesas, luego las ramas más delgadas y luego las hojas que vendrían siendo entonces los, los tomacorrientes. Hay como para que se hagan una idea de cómo es que se distribuye la energía en un circuito. De hecho, una rama de esas puede ser un equipo en especial, ¿sí? Una caldera. Miren. Entonces, a esos tableros puede ser un tanque, el motor para llenado y vaciado de un tanque. Puede ser una mezcladora, puede ser una banda transportadora, puede ser una destiladora donde nos hacen la cervecita. Y a eso está, sí, donde comandan exactamente un equipo en especial, ¿sí? Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar simultáneamente artefactos individuales o un grupo de ellos pertenecientes al mismo circuito. Bien. Está el famoso tablero centro de control de motores, CCM. Son tableros que contienen dispositivos también. Miren que este es muy particular, ¿sí? Breaker, contactores, ¿sí? Y prácticamente hay termomagnéticos. Y que permiten la operación de un grupo de artefactos de forma individual o en conjunto en subgrupos, más que todo aplicado a motores. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la cerveza, entonces hay un motor que comanda la banda transportadora. ¿Sí? Hay otro motor que comanda la bomba que llena la cerveza. Hay otro motor que comanda ponerle la tapa a la cerveza. ¿Sí? Hay otro motorcito, así sea pequeño, que le pone la etiqueta a la cerveza. Entonces, ese grupo de motores puede ser comandado desde un solo tablero. Bien. Lo digo a manera de ejemplo, ¿no? No es que tenga que ser exactamente así, sino que de acuerdo al proceso, por ejemplo, en el caso de una caldera, hay un motor, entonces que
lleva el crudo hasta la caldera. Hay otro circuito que es el que enciende las resistencias para calentar el crudo y separar el crudo del agua y del gas. ¿Sí? Y de esa forma entonces se arma un proceso, ¿sí? Y se separa el crudo del agua y del gas en unos separadores, ¿sí? Se lleva a la caldera, luego se lleva al separador, ¿sí? Y debe haber entonces una bomba que transporte el gas hacia un tanque de gas especial, otra bomba que transporte el agua, ¿sí? Y otra bomba que saque el crudo hacia unos tanques de crudo. ¿Sí ven? Tuve la oportunidad de trabajar en instalaciones de campos petroleros y de esa forma era que se hacía. Bien, ahí suelen haber muchos tableros de centro de control de motores. Hay tableros de alumbrado que, por ejemplo, en las bodegas y en esas instalaciones suele ser pues, muy típico manejar una gran cantidad de luminarias, ¿sí? 80, 100 luminarias, el alumbrado exterior, y yo no puedo ir a encender toda la luz con un solo interruptor, entonces lo hago por medio de circuitos y tableros, ¿sí? Subdivido y dedico ese tablero solo a manejar el alumbrado. Bien. Listo, entonces, de acuerdo a su uso de energía eléctrica, yo también los puedo clasificar así. Tableros de fuerza, donde solamente va a estar entonces los dispositivos que manejan grandes potencias, ¿sí? Y puede haber otro tablero de control. ¿Listo? Tablero de control. Que si bien están relacionados, pues no todos los equipos están metidos en un solo cerramiento. ¿Sí? Por ejemplo, mira, este tablero es muy usual para manejar equipos transformadores de gran tamaño, ¿sí? Porque ahí yo tengo que vigilar la presión del aceite, la temperatura del aceite o de los devanados, bien, la, la, el encendido y el apagado de los ventiladores, porque tiene ventiladores y tiene refrigeración forzada, se le llama, ¿sí? O sea, un solo transformador de potencia puede traer otros equipos anexos que faciliten o permitan su correcto funcionamiento. ¿Listo? Está el tap, ¿sí? Hay un tablero para mover el tap, que es subir o bajar el voltaje en caliente, ¿sí? Porque eso sí, esta clase de transformadores lo hacen en caliente, entonces hay un motor que necesita mover, ¿sí? La conexión entre espiras y todo eso se hace a través de un tablero de control anexo al mismo transformador. ¿Listo? Tableros de señalización que solamente van a llevar entonces luminarias o bombillitos que me van a señalizar diferentes posiciones, encendidos, alarmas. Entonces, mire que esto viene siendo muy dividido, muy subjetivo y va de acuerdo el armado al proceso que nosotros, si es una petrolera, si es una minera, si es la embotelladora de whisky. Entonces, cada uno de ellos lleva su tablero, se diseña, ¿sí? Eso no lo venden allá en la ferretería ya listo. Hay que armarlo, hay que diseñarlo. De hecho, hay personas y electricistas especializados en armar tableros, ¿sí? Empresas especializadas en fabricar tableros de acuerdo al plano que uno les envíe. ¿Listo? Para poderlo certificar. Bien. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, los que vemos en la casa son los tableros de distribución, ¿sí? Que pueden llevar un totalizador, pues es trifásico, las tres fases, y de allí del barraje yo me desprendo
con los breakers para determinado circuito, para la cocina, ¿sí? Para la piscina, caso de que sea la casa de un traqueto o de alguien con mucho dinero, ¿sí? Para el alumbrado exterior, porque la casa es muy grande, bien, para, ya lo dije, para la lavadora, para el nevecón. Ah, pues no, que es que no es una lavadora, es una lavadora secadora. Ah, bueno, debo dedicarle un solo circuito, un solo termomagnético, ¿sí? A esos artefactos que ya me representan un consumo considerable de corriente y que pues son costosos y yo los debo proteger. Para eh, el tanque subterráneo, porque algunos en La Guajira es usual tener tanque subterráneo y subirlo al tanque elevado, entonces necesito una motobomba. Y ahorita, entonces, los sistemas fotovoltaicos pues, deben ser independientes con otro tablero que va en paralelo de pronto con el tablero principal, pero miren que todo está subdividido en tableros. Y eso va a depender mucho de lo grande que sea la instalación. Bien, permítanme, sí, permítanme acá, sí, señor. Dígame. No, ya las cuchillas no se manejan. Sí, ya las cuchillas no se manejan. Eso se ha mandado a recoger. Se utilizan, son termomagnéticos, ¿bien? Termomagnéticos. Bien, entonces, consideraciones para el diseño de estos tableros, que son los más finalidad o destino que yo necesito. Pues, voy a necesitar en la casa cuántos circuitos, cuatro, cinco, seis, ocho, dejar una reserva de al menos dos circuitos. Si la cantidad de circuitos que voy a manejar en la casa son seis, pues puedo colocar un tablero de ocho, por si hace otra pieza, por si colocan alguna carga más. La economía, la seguridad eléctrica, las protecciones, si lo voy a colocar con totalizador o sin totalizador, la capacidad de aumento a futuro, ya lo dije, el espacio de trabajo y el mantenimiento. Esas son las consideraciones de diseño. No es lo mismo colocar un tablero de distribución para una casa que colocarla para una estación de servicio de combustible, donde de pronto va a tener eh, ambientes explosivos, ¿sí? O para colocarla en un lavadero, ¿sí? Que puede que fácilmente le caiga agua. Entonces debo escogerlo, ¿sí? Con un IP o un grado de protección más alto. Esos son los criterios de diseño. Eso es eh, lo que hay que tener y vigilar y mirar. ¿Listo? Entonces, las partes de un tablero, las tres partes principales, las barras de distribución, el interruptor principal, véanlo acá. Ya cuando nosotros hacemos tableros tan grandes, vamos con un totalizador. Y las barras de tierra casi siempre van abajo. Ojo con estos tableros, siempre los vamos a perforar. De hecho, ellos ya vienen diseñados para quitarle la tapa de abajo y entrar por abajo, ¿listo? La entrada es por abajo. Jamás, jamás vayan a perforar estos tableros ni por el lado ni por encima. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le quitan y le rompen el grado IP, ¿listo? El índice de protección. Porque si le cae agua encima, vamos a quedar con un hueco y una entrada de agua, ¿sí? Y porque pues la norma no lo permite tampoco. ¿Sí? He visto y todavía sigo viendo que perforan los tableros por los lados, a pesar de que tengan la entrada por debajo. Siempre, grábense esto en la mente, entramos por
por el plano inferior del tablero. Por acá está, creo que el dibujo, sí. Mírenlo acá. Ingreso de alimentación. Miren el totalizador. Ingresa por acá. Y de hecho, ellos vienen diseñados para uno quitarle la tapa de abajo, ¿sí? Y perforar más bien la tapa. Y estos tableros también de una de las recomendaciones no deben quedar con orificios destapados. Ah, es que me equivoqué y no era por ahí, era por el otro lado. Y listo, no hay problema. Tapen el orificio como sea. Listo. De hecho, el tubo que entra, si entra con tubo, también debe ser recubierto ya sea con espuma, ¿sí? Con cicagel, es que le llaman, o de alguna forma debe quedar tapado todos los orificios. ¿Cómo es? Cicabum o cicabum, también le dicen, sí, listo. Bien, el caso es que debe quedar completamente hermético para impedir la entrada de animales, muchachos. Aquí, como esto se calienta, es muy usual que no solamente los ratones le armen nido, sino que las culebritas, los gatos, sí, más que todos los animales de sangre fría, buscan el calor en la noche y les puede dañar el tablero, ocasionar un cortocircuito, un arco eléctrico. Es bastante peligroso ese factor de riesgo, ¿listo? El prensastopa, manejar el prensastopa, el pasacables, sí. Mire, esto, ustedes dirán, no, pero pero ¿cuándo va a meter una culebra en una casa? Estos tableros se utilizan mucho también en la parte rural. En la parte petrolera, los campos petroleros quedan en la parte rural y los animales se meten. De hecho, hasta las abejas le arman ahí. Si usted les deja cualquier orificio, ahí le arman nido. Bien. Las hormigas, los ratones. Detrás de los ratones vienen las culebras. Los ratones se comen el aislamiento. Bien. Y cuando usted va a abrir el tablero, lo peligroso es que cuando usted va a abrir el tablero, y estos son unos voltajes a 440, por ejemplo, y el animal se asusta, intenta salir corriendo, le puede armar un arco eléctrico y explotarle en la cara. Ha pasado, muchachos, ha pasado. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se construyen los tableros? Las dimensiones de los equipos. Esto sí ya es especializado para las personas que construyen los tableros, porque ellos tienen que tener en cuenta la dimensión de los elementos para saber qué volumen debe llevar el cerramiento y para saber qué volumen también deja por calor. Cuando uno fabrica un tablero de estos, cada elemento y cada dispositivo genera un calor. Puede ser pequeño, pero si usted llega y le mete 10, 20, 30 de estos, como lo hemos podido ver en las imágenes, el calor es tan intenso que puede hacer derretir los aislamientos. O sea, supera los 90 grados que aguantan los aislamientos de los cables, o los 75 o los 60, de acuerdo al cable que usted escoja, y le puede estar quemando. He visto tableros que los toca dejarlos abiertos porque no se aguanta el calor adentro. Están mal diseñados o fueron remodelados y no tuvieron en cuenta eso. Los he visto por cantidades, más que todo en la minería, que le van colgando cargas, le van poniendo equipos a sus tableros, los reforman, le ponen equipos más grandes y dicen, no, pero eso sirve, hágale. No, listo. El famoso IP en los tableros, el grado de protección contra líquidos y contra sólidos. Entonces, ¿qué quiere decir el primer dígito? La entrada, aquí está mejor. Listo. El primer dígito de la entrada
Contra polvo, a ver. Sí, primer dígito es entrada contra cuerpos extraños y el segundo dígito es la entrada contra agua. ¿Qué quiere decir? Pues cuando yo voy a comprar un tablero, si el IP del tablero es de 67, miren que es un tablero hermético, porque el número 6 indica que es completamente hermético contra la entrada de suciedad o de polvo, y el 5 quiere decir que está protegido contra chorros de agua a presión. ¿Bien? ¿Entendieron lo del IP? Si, por ejemplo, dice 67, ¿sí? Está protegido herméticamente contra la entrada de sólidos o de polvo o de cuerpos extraños y puede ser sumergido durante o puede mantenerse en inmersión durante un determinado tiempo y no le va a entrar el agua. Muy utilizado en las subestaciones subterráneas que en algún momento, por alguna inundación, llegan a entrarles agua, ¿sí? En Cali, cuando hice el inventario de la red eléctrica de Cali, allá en el centro utilizan muchas subestaciones subterráneas, que pues cuando se inunda una calle, pues se inunda la subestación. Y usan este tipo de tableros y otros que pueden estar sumergidos de manera continua bajo el agua y no les va a pasar nada. Bien. Y está el índice IK. Mire, yo debo pedir un tablero teniendo en cuenta estas consideraciones. Y el índice IK es la capacidad del tablero aguantar los golpes. Es decir, que si yo tengo un IK de 0,7, me aguanta un golpe con una energía como si le cayera una piedra de 1 libra, 0,5 kilogramos, desde una altura de 400 milímetros, que serían 40 centímetros. ¿Sí? ¿Y para qué eso, profe? Pues hombre, hay tableros en las instalaciones petroleras, por ejemplo, que están expuestos muy cerca a las vías y que pueden ser golpeados por un vehículo o pueden ser golpeados por el mismo proceso, porque es una trituradora de piedra, por ejemplo, ¿sí? Y salió expulsada una piedra, le dio al tablero, ¿sí? Y si el tablero es todo debilucho, pues lo daña, ¿sí? O sea, no tiene un IK suficientemente robusto, pues lo daña. ¿Qué pasa con el IK? Ah, bueno, que yo voy, escojo un tablero IK de 0,3 y tiene un precio. Si lo quiero de 0,9, ya tiene otro precio, mucho mayor. Lo mismo para el IP. Y los compran. Las petroleras, por ejemplo, los compran. Las mineras los compran. Las electrificadoras les toca comprarlos. Existen y son de uso común. Y los tableros de distribución, pues también deben tenerse en cuenta su fácil acceso. Es decir, yo tengo unas normas, tengo unos requisitos que de hecho el RETIE le dice a usted, si va a instalar un tablero, debe estar separado un, una distancia de la pared, ¿sí? En el caso de las celdas más que todo, y la puerta debe abrir prácticamente completamente y debe haber un espacio frontal no menor a 1 metro para operaciones y mantenimiento. Eso no es de apilar tableros el uno detrás del otro, porque entonces como yo entro y hago mantenimiento. Son cosas que no parecen, que parecen muy obvias cuando uno va a ver instalaciones que no se hacen con un plano, con un diseño. Ay, puta, ¿y cómo le abro la puerta? Sí. Me disculpan la expresión. Entonces, por dentro, para resumir, los tableros vienen configurados de esta forma. Hay que figurar bien los cables, se utilizan regletas, se utilizan borneras, terminales o regletas también se le llaman, ¿sí? Se utilizan prensacables, se utilizan los puentes. Si ustedes miran y fíjense cuando tengan la oportunidad, dentro de los tableros no hay empalmes, ¿listo? Se hacen
con puentes, se hacen con borneras, pero no se permiten los empalmes dentro de los tableros, ¿sí? Esos empalmes que nosotros hacemos en las cajas, no. Aquí ya en los tableros no se permite. Está el prensaestopas como un accesorio más del tablero, ¿sí? Las borneras, velas, que se pueden instalar en riel DIN, son de fácil instalación, sin tornillos y sin nada, ¿sí? Y bueno, el cable también debe estar bien organizadito, bien figurado, tratar de no hacerle curvas de 90 grados, ¿sí? Sino una curvita suave, porque genera resistencia. Estas curvas en los cables de 90 grados generan resistencia. Se ven muy bonitas, muy lindas, pero no es lo indicado. Y darles como un orden, ¿no? Arriba va, pues, por ejemplo, se suele colocar la parte de las señalizaciones, más abajito, entonces se pueden colocar los contactores o relés, ¿sí? Más abajo, entonces, los breakers, ser, y darle como un orden al espacio, y más abajo, entonces, la bornera de empalmes, y mucho más abajo puede ir, ¿sí?, los barrajes de tierra y neutros. Entonces, diseño de los tableros. ¿Qué hay que tener en cuenta? La cantidad de circuitos. El diagrama unifilar. ¿Cómo sé yo la cantidad de circuitos? Dibujando primero el diagrama unifilar. Los elementos de maniobra y protección. Sus medidas. Noción de las dimensiones de los elementos. Ya lo dije. Dimensión de los elementos de protección. Dimensión de los... Ahí más que todo es saber cuál es el volumen de esos elementos para, a la final, ¿qué es un tablero? Pues es una caja, y una caja contiene un volumen. ¿Listo? Que la batería, que si le cabe. Y la otra parte que es indispensable en los tableros es la ficha, la, la rotulación, ¿sí? O la placa de características. Bien, miren, si ustedes lo ven acá, es este básico, este tablero básico que de hecho es un tablero, dice que de luz, pues lleva su placa de características donde indica el voltaje al que funciona, el IP o grado de protección, la corriente nominal del, del totalizador, ¿sí? La frecuencia, me dice que es trifásico con neutro y puesta a tierra, me dice el peso, porque yo también tengo que tener en cuenta el peso para transportarlo, ¿sí? Y bueno, el año de fabricación, ¿sí? Y aunque no crean, el peso es súper importante, porque si esa cosa me pesa demasiado, yo tengo entonces que alquilar una grúa para transportarlo, ¿sí? Y tomar las medidas necesarias para instalar y transportar, ¿sí? De pronto hacerle un pollito, hacer las medidas del cáncamo, que el cáncamo no me vaya a quedar más grande que el tablero, porque entonces, pues, no me casa, ¿sí? Entonces, muchachos, yo creo que hasta ahí podemos dejar en lo que respecta a tableros eléctricos. Sí, queda la clase grabada. Tranquilos que ya viene el examen o el taller más bien de componentes y elementos eléctricos ya para la segunda clase. Mañana. Sí, ahorita las subo y se las comparto. No hay problema. Voy a dejar de grabar.